Mi nombre es Andrea. Les contaré algo que no fue exactamente mi experiencia. Resulta que una vez tuve una amiga de visita en mi casa. Ella venía de otra parte del país, así que tuvo que quedarse algunos días. Mientras estuvo aquí salimos a muchos lugares, entre ellos fuimos a un mercadillo o a un tianguis. Recuerdo que ahí encontramos una tabla Ouija, ya estaba muy vieja y era completamente de madera. Decidimos comprarla, pero solo la utilizamos una vez, porque el planchete no tenía patas, así que no se movía. Sí noté que ella se puso un poco nerviosa cuando iba al cuarto de invitados donde la guardaba con sus otras cosas, pero no le di mucha importancia, supuse que solo estaba cansada o eran los mismos nervios. Cuando se fue a casa unos días después, la dejó aquí conmigo. En una llamada después, cuando ya estaba en su casa, me dijo que me la podía quedar, pero le dije que no, que después yo se la enviaría por correo, pero que se la haría llegar siempre. Resulta que el cuarto de invitados se veía desde mi cama, y eso era cuando las puertas estaban abiertas. Resulta que todas las noches que estuvo esa tabla aquí, después de que ella se fue, yo me despertaba y me sentaba derecho en la cama mirando hacia esa dirección. No sé por qué. Realmente no dormí mucho mientras esa tabla estuvo aquí. Fue algo realmente raro, pero nunca pensé que fuera relacionado con la tabla. Creí que era yo y un patrón de sueño interrumpido. Después de un par de días se la envié. Ella la recibió, la puso en su habitación y después me contó lo que le había pasado. Aunque 20 años después, puede que los detalles no estén en orden. Solo recuerdo que me dijo que empezó a tener muchas pesadillas. Se despertaba con moretones, sentía un agotamiento que no era normal y tenía una sensación constante de un malestar general. La última noche que durmió con ella en su habitación, dijo que se despertó y vio algo que describió como con pelo áspero, levantándose al lado de su cama. No era una mascota y la puerta de su habitación estaba cerrada. Creo que gritó. Se tapó la cabeza con las sábanas y trató de encender la lámpara de su mesita de noche. Al día siguiente creo que la llevó al basurero y por suerte lo que sea que estaba pasando se detuvo. Como ya les mencioné, no fue mi experiencia. Mi memoria está un poco borrosa en los detalles y ya no somos amigas. Pero sí recuerdo sentirme incómoda cuando estuvo en mi casa. Así que quién sabe si fue solo su gestión o en verdad esa tabla atrajo algo que no era normal. Debo aclarar que nunca más toqué otra ouija en mi vida. Mi nombre es Carolina. Quiero contarle cuando mis amigas y yo solíamos utilizar mucho la ouija. Por un tiempo la usábamos un par de veces por semana. Era lo suficientemente intrigante como para que siguiéramos usándola, pero no lo suficientemente tenebrosa como para alejarnos. Recuerdo que un día perdí $10. Le pregunté a mi hermana menor si quería usar la tabla conmigo para preguntarle a un espíritu si sabía algo. Me costó convencerla porque no le gustaba la situación, así que cuando entramos a mi cuarto, cerré y le puse seguro a la puerta. Mi madre era muy religiosa y por supuesto no permitía esas cosas dentro de la casa. Mi hermana y yo nos sentamos en el suelo, poniendo la tabla sobre nuestras rodillas. Apenas pusimos los dedos en el planchete, sintió un jalón fuerte y empezó a deletrear groserías muy rápido. Nunca habíamos tenido una actividad así antes. Cuando le hablé con calma y le pedí que se calmara, empezó a deletrear la palabra cama una y otra vez. Mi hermana y yo estábamos sentadas al lado de la cama, así que eso, junto con la locura de la tabla, era muy perturbador. Después empezó a repetir la palabra cuarto. Me sentí muy incómoda. Dije en mis adentros, pero si estamos sentadas al lado de la cama en el cuarto. Entonces la tabla deletreó la puerta del cuarto. Mi hermana y yo giramos la cabeza para mirar hacia la puerta. Creo que en ese momento nos quedamos en shock. Mientras mirábamos la puerta, me levanté de un salto y fui despacio a ver. Allí estaban,
Encontré mis $10 arrugados, pegados en medio de la puerta. Los agarré y ni el billete ni la puerta estaban pegajosos. Mi hermana se levantó de un salto a punto de llorar, culpándome a mí. Pensó que todo era una broma y que yo se la había jugado. Hasta el día de hoy jura que fui yo. Intenté demostrarle que no es así. Cuando entramos al cuarto antes, cerré y le puse seguro a la puerta. De ser así, habríamos visto el billete en ese momento. Bueno, toda esa es mi experiencia. Y debo admitir que eso me alejó de volver a usar la Ouija por 10 años. Mi nombre es Lorena. Lo que les contaré no es mi historia. Es algo que nos contó mi papá luego que nos descubrió que teníamos una tabla Ouija y nos la tiró a la basura. Cuando él y sus amigos tenían 13 años en los 80, compraron una tabla Ouija en una casa de empeño y la llevaron a un granero abandonado en una granja para jugar con ella. Le preguntaron si había alguien allí con ellos y deletreó la palabra tu abuela. Pero ellos estaban bromeando, para ellos era una situación solo de momento. Se rieron un rato y después le preguntaron ¿cómo moriste? Y deletreó la palabra Olwyn, que en galés significa rueda, lo cual fue increíblemente espeluznante, ya que la granja estaba abandonada y la tierra se vendió después de que el dueño, un señor mayor, lo atropellara a su propio tractor. Claro, eso fue algo de lo que ellos se enteraron posteriormente. Lo aplastó lentamente hasta la muerte. Nadie pudo oírlo gritar y pasaron días antes de que lo encontraran. Pero esa no es toda la historia, o al menos no el final. Siguieron haciendo preguntas sin obtener respuestas, cuando de repente su amigo Michael empezó a gritar y a ponerse histérico. Dijo que vio a un hombre de aspecto muy viejo, con un montón de sangre en la cintura y el torso, y en la boca. Estaba parado en el área del viejo pajar del ático. Estaba mirándolos desde arriba. Eso afectó mucho a Michael. Empezó a ir mal en la escuela. Se aisló de mi padre y sus amigos. Y cuando dejaron la escuela a los 16, nunca más volvió a ver a Michael. Así que sí, mi papá se enojó mucho con nosotros por intentar jugar con una Ouija en nuestra casa. Aclaró que yo tenía 13 años cuando también intentamos jugar con la Ouija. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña me regalaron una tabla Ouija en Navidad. Probablemente yo misma la pedí, pues me parecía algo interesante. No me recuerdo qué fue lo que pedí en mi carta a los Reyes. En esa época la vendían como un simple juguete para niños. Recuerdo sentirme muy decepcionada cuando mi hermana y yo la probamos un par de veces. Nos pareció sinceramente una tontería. La guardamos en un estante con otros juegos de mesa y allí se quedó, cruzando medio país hasta que estaba en el último año de la secundaria. Una amiga que también era líder del cuadro H se interesó en probarla, así que la llevé a su casa y jugamos con otras chicas y chicos de 4H. Ellos eran de distintas edades, desde la secundaria hasta el último año. Yo era escéptica, porque pues ya la había probado antes y no había pasado nada. Así que esperaba lo mismo en esta ocasión. Mis amigos juraban que no movían la planchette. No les creía, así que apretaba fuerte para ver si alguno estaba haciendo trampa. Pero parecía que no. Incluso cuando les pedí que sacaran las manos de a una, la planchette se siguió moviendo con solo mis manos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. El primer espíritu con el que hablamos dijo que se llamaba David y que era mi ángel guardián. Él era un poco agradable, por así decirlo. Contestaba algunas preguntas, pero otras no. Como a qué edad iba a morir. Supongo que no le estaba permitido responder eso o algo así. Hablamos con otros espíritus relacionados con otros miembros del grupo, pero el último realmente nos asustó. No paraba de deletrear cosas como de muerte y morir una y otra vez. No recuerdo cómo se llamaba, pero estoy segura de que era parecido
a algunos nombres demoníacos que ya había escuchado desde entonces. Además, entiendo que no es inteligente usar nombres a menos de que quieras llamar su atención. Nos asustamos y dejamos de jugar. Le pregunté a mi amiga adulta si la quería y dijo que no. Pero uno de los chicos de secundaria dijo que sí, que él la quería. A mí me pareció fácil porque me deshice de ella y con gusto se la regalé. Unas semanas después llegó a casa del colegio y me bajé del auto. Me pareció ver algo en nuestro porche. Casi no usábamos mucho la puerta de entrada porque el garaje daba al comedor, así que pude que haya estado allí varios días sin que nos diéramos cuenta. Me acercó a la caja que había visto en el porche cuando me bajé del auto y allí estaba. Era la tabla Ouija. Admito que se me erizó la piel. No puedo describir lo aterrada que estuve por unos segundos, pero mi mente empezó a trabajar muy rápido en ese momento. Yo sé que los padres del chico probablemente le dijeron que no la querían en su casa, pero eso también me sorprendió porque parecía muy abiertos y relajados con cualquier tema espiritual en general. Llevé la tabla al montón de ramas que estábamos quemando, según el clima lo iba permitiendo. Bueno, ese día el clima lo permitía y quemé la tabla, la caja, la planchete, en fin, lo quemé todo. Tuve que echarle bastante líquido inflamable y mientras ardía salían chispas y colores brillantes por todos lados. Claro, todo eso tiene una explicación, pues de lo que estaba hecha, los tintes y la tinta que habían usado. Pero en ese momento estaba totalmente aterrada. Era el atardecer, hacía frío y estaba viendo arder algo que para entonces asociaba con el mal. Por lo tanto me aseguré de que no quedara nada antes de entrar a mi casa. Una semana después, el chico de secundaria vuelve a las reuniones de 4H, después de perderse algunas. No me miraba a los ojos. Siempre habíamos sido amigos, nos molestábamos y nos hacíamos bromas. Era realmente un chico inteligente, con buen sentido del humor. Finalmente lo acorralé y le pregunté qué era lo que le estaba pasando conmigo. Seguía diciendo que nada, pero yo insistí en saber por qué actuaba raro y me imitaba a mí en particular. Finalmente me contó que una vez que llevó la tabla a su casa, él y su hermano pequeño empezaron a tener pesadillas horribles, y el pequeño terminó histérico varias veces. El hermano de él tenía, creo, unos 6 años. Sí, yo sé que todos los niños tienen pesadillas, como la mayoría de las personas, y a veces el pequeño se dormía con sus padres o se acurrucaba con su hermano y volvía a dormirse fácilmente. Pero estas pesadillas lo despertaban gritando y llorando. Intentaba luchar contra cualquiera que intentaba abrazarlo para consolarlo. Ya sabes, lo típico que hacemos los adultos con los niños. Seguía diciendo cosas horribles como la muerte y morir mientras dormía y durante las pesadillas. Y si intentaban despertarlo, se despertaba gritando. Supongo que eso fue suficiente para que pensaran que algo más que una tabla Ouija, que aquello tenía algo que era realmente malo. Pues en aquel tiempo cierta compañía lo vendía como un juego inocente para niños en la década de los 70. La dejaron en mi puerta y supongo que las pesadillas cesaron poco después. Cuando yo la quemé, probablemente se habrá calmado toda la situación en la casa de este compañero. En serio, no creo que tener una tabla Ouija sea malo en sí mismo, pero creo que hay una manera correcta y una incorrecta de manejar casi todo. Sé que nosotros lo tomamos como algo divertido y como un juego. Después de todo se vendía como juguete y lo tratábamos como tal. Lo que sí sé es que si invitas cosas malas a tu vida, vendrán cosas malas. Es una decisión que tomas todos los días. Puede ser negativo o puede ser positivo. Puedes rodearte de gente positiva o puedes elegir lo contrario. Mi nombre es Renata. Esto me pasó en la secundaria y todavía no lo he contado, al menos no como sucedió, no se lo he contado a nadie. Tenía una amiga que se mudó a otro estado, pero cuando llegó su cumpleaños, su papá
y su mamá rentaron un par de cuartos de hotel en la ciudad y un grupo de nosotros nos quedamos con ella en uno para celebrarlo. Cuando llegó la hora de dormir no podíamos pegar los ojos porque la estábamos pasando tan bien que decidimos sentarnos en una cama. Había 2 por cuarto y empezamos a contarnos historias de fantasmas, ya sea ciertas o inventadas. Total, allí estábamos. Después de como una hora de historias, a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer una tabla Ouija. No recuerdo exactamente cómo hicimos una en aquel cuarto de hotel, pero de alguna manera teníamos cartón, papel y pegamento. Cuando estuvo lista, unas chicas decidieron irse a la cama porque se estaban poniendo muy nerviosas. Ya sabes que esto puede sugestionar la mente de muchas personas mucho antes de tenerla enfrente. Así que ellas no querían meterse en problemas. Simplemente se fueron y solo participamos nosotras 4. Nos sentamos en el suelo en el círculo alrededor de la tabla y cada una puso un dedo en la ficha de cartón. No sé realmente cómo se les llama. Luego hicimos algunas preguntas. Nos pareció gracioso, pero al mismo tiempo nadie intentó mover la ficha porque teníamos curiosidad de ver si realmente funcionaría con una tabla improvisada. De repente a alguien se le ocurrió preguntar: ¿hay algún demonio aquí? ¿O fue algo parecido? Y algunas de las chicas que estaban viendo desde la seguridad de la cama la regañaron inmediatamente. Nosotras en la tabla nos reímos un poco incómodas porque estábamos un tanto asustadas también. Y entonces la ficha empezó a moverse hacia la respuesta. Y la respuesta fue sí. Todas nos levantamos de un salto y gritamos. Y las únicas 2 que no empezaron a llorar fueron la que hizo la pregunta y yo. Todas las que seguían despiertas empezaron a enojarse con ella, pero ella juró que no había movido la ficha y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Yo sabía que no todas estaban mintiendo y las otras 2 estaban tan nerviosas que tampoco podrían estar mintiendo, así que mentí. Les dije a todas que yo la había movido y me di cuenta de que fue una total estupidez y que debía haberlo confesado antes. Claro, me regañaron un montón, pero al menos todas se calmaron y tiramos la tabla a la basura. Probablemente todas todavía piensan que fui una tonta por asustarlas, pero creo que es mejor, mucho mejor a que nadie sepa lo que realmente pasó esa noche. Recuerdo que cuando tenía 15 años, bueno, ahora tengo 45, así que esto fue allá por el año 95. Leí un libro de la biblioteca de mi secundaria sobre actividad paranormal. En ese libro había un capítulo que se enfocaba en las tablas Ouija, advirtiendo a los lectores que nunca jugaran con ellas. Decía específicamente que si alguna vez te encontrabas con una, deberías enterrarla a 6 pies bajo tierra, pero que nunca la quemaras. Esa advertencia se me quedó grabada, especialmente porque mi mejor amiga y yo usábamos la tabla Ouija muy seguido. Sé que esto suena irónico, pero así es. Ella tenía un hermano adoptivo con el que andaba saliendo en ese entonces, y la próxima vez que lo visité le conté sobre el libro y le sugerí que enterráramos la tabla en el área boscosa al lado de su casa. Él se rió de mi miedo y se burló de mí sin parar, riendo de lo serio que yo me lo tomaba. Estábamos pasando el rato jugando Mario Kart 64, cuando él se excusó para ir al baño. Regresó unos minutos después con una cara de mucha emoción y dijo que tenía algo que quería mostrarme. Confundida pero curiosa lo seguí hasta el balcón del segundo piso. Desde allí teníamos una vista clara de un viejo y oxidado juego infantil abajo, uno que nadie usaba, casi nunca. Debajo del tobogán de metal vi llamas parpadeando. La tabla Ouija estaba en llamas. El pánico me invadió. Empecé a enloquecer gritándole
Estaba realmente aterrada de lo que podía pasarle a él o a los dos, pero él solo se reía burlándose de mi miedo. Al final volvimos adentro y seguimos jugando. Como una hora después empezó a quejarse del dolor de estómago. Al principio pensé que solo estaba jugando conmigo, tratando de asustarme aún más de lo que ya estaba. Pero a medida que pasaba el tiempo el dolor empeoró. Se encogió en una bola gimiendo de dolor y luego le dio fiebre. Su piel se puso roja, muy brillante, irradiando un calor intenso. Le puse la mano en la frente, en los brazos, donde quiera que lo tocaba, su cuerpo ardía con fiebre. Eso ya no era una broma. Él parecía realmente aterrado. Estábamos solos en casa y no tenía idea de qué hacer. Solo me quedé con él, impotente mientras se retorcía de dolor. Luego, desesperada, salí corriendo. El fuego hacía rato que se había apagado, dejando atrás los restos carbonizados de la tabla. Recogí los pedazos, crucé la calle de autobuses que separaba su casa del área boscosa y empecé a cavar. No llegué ni cerca de 6 pies de profundidad. Probablemente solo fue un pie, pero puse todos los fragmentos quemados en el hoyo y los tapé. Cuando regresé a la casa, él se veía notablemente mejor. Todavía estaba débil, pero la fiebre había empezado a bajar. Al final nos fuimos a la cama. A la mañana siguiente, algo me impulsó a revisar el lugar donde había enterrado la tabla. Al acercarme a la calle de autobuses se me cayó el estómago. La tabla ya no estaba enterrada. En cambio, había sido desenterrada, completamente intacta. Las marcas de quemadura habían desaparecido, pero la tabla había sido rasgada en pequeños cuadros perfectos, cada uno de aproximadamente media pulgada por media pulgada, y esparcidos por el suelo. Sinceramente, yo no tengo explicación de lo que pasó esa noche, pero hasta el día de hoy es algo que me sigue dando mucho miedo.